Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Ayer y mientras estaba preparando unas matutinas, que publico en otros canales también, ¿verdad? Me encontré con este tema y me gustó mucho su énfasis, ¿verdad? Porque tiene un enfoque para nosotros al final del tiempo, aunque lo tenía para ellos. El tema que vamos a tratar de entender, de estudiar de una manera relativamente rápida, porque tengo el horno preparado para meter ahí algunas cosas, eh, eh, fue predicado en 1881, es decir, unos cuantos años a 1888 Minneapolis. Eh, Como les estaba comentando a mis hermanos que tenemos las reuniones de viernes noche, ¿verdad? Eh, Tenemos que ver, y hay un énfasis que estoy tratando de hacer con respecto al 1888 y desde 1888 en adelante, para poder ver en cada momento qué es lo que ha ocurrido. Y este momento de 1881 es muy importante porque está tocando un asunto que en realidad ha transformado, y no para bien, la Iglesia, desde aquel momento y hasta hoy, de tal modo que la confusión hoy es tan tremenda que la gente ha perdido casi por completo los fundamentos eh, que la Odisea tenían en sus inicios, los primeros 40 años, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar en nuestro tema que tiene como título ¿Te atreverás a ser diferente? Esto es muy interesante porque me acaba de llamar alguien tratando de ofrecerme un trabajo que nunca lo he hecho, no estoy capacitado para ello, entonces tuve que dejarlo. Pero al negar la propuesta, se puso un poco como... Yo le di algunos argumentos, ¿verdad? Y se puso un poco como en modo broma, ¿verdad? Eh, y me dijo, no, pero vamos a ir los dos a África, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios ahí. Y ahí me di cuenta que se estaba cachondeando de mí, se estaba riendo, ¿verdad? De mí, o sea, me estaba desconsiderando. Tanto la obra como el ministerio, en fin, lo que estoy haciendo, porque no acepto no sé qué trabajo en aras de ganar dinero. Yo le dije, no necesito ganar dinero porque eh, Dios, a los que ministran, a los que están escogidos para ministrar la palabra de Dios, y no solamente, nos invita a ponerlo a prueba, como los apóstoles. Y les preguntó, ¿necesitaban, o sea, habéis necesitado algo mientras estabais caminando proclamando la palabra de Dios? La respuesta fue, no, no nos ha faltado de nada. Lo cierto es que la gran mayoría de ellos han pagado con el precio de su vida, a excepción de Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Que fue preservado especialmente para entregarnos el libro de la revelación, el Apocalipsis, ¿verdad? Eh, pues esta experiencia viene y precisamente este tema está preparado desde ayer, estaba previsto para hoy. Eh, Viene precisamente a destacar, a resaltar, ¿verdad? Cómo obra el enemigo, ¿verdad? Cómo trata de colocarnos trampas una y otra vez para que en aras de ganar dinero, una falsa promesa, abandonemos la obra de Dios para entregarnos a la obra del enemigo. Sé que suena raro, pero vamos a entrar en nuestro tema porque necesitamos entender la realidad, ¿verdad? ¿Te atreverás a ser diferente? ¿Cómo camina el mundo? ¿Verdad? Entremos en nuestra reflexión.
Y dice así: siento un interés más profundo por esta reunión que por cualquier otra que se haya celebrado esta temporada. Recuerden, está hablando en 1881, unos cuantos años previos a 1888. Dice: Michigan no ha tenido la labor que debería haber tenido. Dice: Dios ha plantado importantes instituciones entre ustedes. Las imprentas, ¿verdad? Colegios para preparar ministros o evangelistas o ministros, ¿verdad? Para proclamar la palabra de Dios alrededor del mundo, ¿verdad? Dice: y esto trae sobre ustedes mayores responsabilidades que sobre cualquier otra conferencia en todo el campo. Dice: se os ha dado una gran luz y pocos han respondido a ella. Sin embargo, mi corazón está lleno de tierna solicitud por nuestro amado pueblo de Michigan. Dice: la advertencia de que el Hijo del Hombre vendrá pronto a las nubes del cielo se ha convertido para muchos en una historia familiar. ¿Me suena de algo? Claro. En el último congreso, o en los últimos congresos, adoptamos esto como regla de fe. Nuestro Señor se tarda en venir. ¿Sí? Su venida ya no es inminente, ya vendrá en algún momento, ¿verdad? Dice: han abandonado la posición de espera y vigilancia. El espíritu egoísta y mundano manifestado en la vida revela el sentimiento del corazón. Dice: mi Señor retrasa su venida. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que ganar dinero. Hay que afianzarse en este mundo, ¿verdad? Dice: algunos están envueltos en una oscuridad tan grande que expresan abiertamente su incredulidad. ¿Cómo considera Dios mi Señor tarda en venir o retrasa su venida? ¿Cómo lo considera? Incredulidad. ¿Por qué no hay un pueblo? ¿Por qué no puede venir Dios, Cristo? ¿Por qué no puede venir? ¿Por qué no se termina la obra del lugar santísimo? Por la incredulidad, queridos. Afianzada, adoptada como norma y regla general, la venida de Cristo ya no es inminente. Dice: a pesar de la declaración de nuestro Salvador de que todos los tales son siervos infieles y su porción será con los hipócritas y los incrédulos. ¿Cómo los considera? Hipócritas, incrédulos. Vaya que está llena la iglesia hoy de estos, ¿verdad? Desgraciadamente. Dice: nuestros ministros no están cumpliendo con su deber. ¿Por qué? ¿Cuál es su deber? Apartarse del mundo, queridos. Cumplir con su deber de proclamar la palabra de Dios. Dice: debe llamarse la atención del pueblo sobre el trascendental acontecimiento que está tan cerca. ¿Cómo de cerca? 1888, queridos. ¿Estaban preparados? No. La historia lo confirma. Y nuestra realidad de hoy lo afirma. ¿Verdad? Dice: los signos de los tiempos deben mantenerse frescos ante sus mentes. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predican un periodo de oscuridad y decadencia moral justo antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Pero en el tiempo del fin, el tiempo en que vivimos ahora, la visión debía hablar y no mentir. Cuando los signos prodichos comiencen a cumplirse, los que aguardan y velan serán exhortados a mirar hacia arriba y levantar la cabeza y alegrarse porque su redención está cerca. La pregunta es: ¿cuántos aguardaban? Jones, Wagoner, que estaban buscando en la profecía para entender la verdad. La sierva, que fue escogida para confirmar la verdad. Y algún que otro, pero muy poquitos en realidad, ¿verdad? Estaban preparados. ¿Qué pasó con los demás? Enfatice en 1888, Minneapolis. ¿Qué pasó con toda la iglesia? Rechazaron a Cristo. Es sorprendente, ¿verdad? Y hoy, más de lo mismo. ¿Qué pasa con los ministros? Durmiendo. Dice: cuando se reflexione sobre estas cosas como es debido, se desarrollarán burladores que andan según sus propias concupiscencias diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida?
Como mi amigo dice, no, vamos a ir a África, vamos a predicar ahí. Digo, no hace falta. Empecemos por nuestro entorno. Casi me picaba la lengua por decirle, empecemos contigo. Porque no te enteras del momento, ¿verdad? Dije, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen como al principio de la creación. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Se repitió en 1888? Se está repitiendo hoy, queridos. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Gracias a Dios, no todos serán mecidos para dormir en la cuna de la seguridad carnal. Carnal, queridos, no espiritual, no en el Espíritu de Cristo. Dice, mientras que un gran número, ¿cuántos? Un gran número que profesa la verdad presente negará su fe por sus obras, habrá algunos que perdurarán hasta el fin. Pero la iglesia está dormida, la iglesia está preocupada por dinero y por otras cosas. Y si no te conformas a lo que la iglesia hace, se ríen de ti. ¿Cómo que vives por fe? ¿Qué es eso de que vives por fe? No, ven con nosotros, vamos a ganar dinero. ¿No? Astuto el enemigo, ¿verdad? Astuto el enemigo. Dice, el mismo espíritu de egoísmo, de conformidad con las prácticas del mundo, existe en nuestros días como los de Noé, dice. Atentos. Muchos. ¿Cuántos? Ezequiel 9. Muchos que profesan ser hijos de Dios siguen sus actividades mundanas con una intensidad que desmiente su profesión. Estarán sembrando y edificando, comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, dice, hasta el último momento de su probación. ¿Y ese es el pueblo de Dios? Este no es el pueblo de Dios, queridos. Solo portan su nombre, pero nada más. Dice, esta es la condición de un gran número de nuestro propio pueblo. ¿De quién está hablando? De nosotros. ¿Hay alguien despierto? ¿Hay alguien que se entere de la inminencia de la venida de Cristo? ¿De la inminente preparación? No, ven con nosotros a ganar dinero. Y si no te conformas, bueno, vamos a reír de ti. Qué tonto eres, ¿verdad? ¿No? Dice, todos vosotros sois hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Mi alma se agobia al ver la gran falta de espiritualidad. Y estas palabras me las asumo, queridos, porque lo que estoy viendo a mi alrededor me espanta literalmente. Dice, mi alma se agobia al ver la gran falta de espiritualidad entre nosotros, queridos. Cuando dice entre nosotros, la expectativa de Dios con este pueblo era grandísima, queridos. Tenían que proclamar la verdad final. ¿Qué está pasando con el pueblo? Dormido, ocupado en los quehaceres del mundo. Y no hay nadie que pueda expandir la luz, entregue la verdad, el mensaje de Cristo. Dice, a las modas y costumbres del mundo, el orgullo, el amor a la diversión, el amor a la ostentación, la extravagancia en el vestir, en las casas, en las tierras. Atento a lo que dice, todo esto está robando el tesoro de Dios, convirtiendo en gratificación del yo los medios que deberían usarse para enviar la luz de la verdad al mundo. Y tú declaras esto en la iglesia hoy y te quedas solo. Hablas al viento. No te escucha nadie. Estás loco. ¿De qué estás hablando, Gabriel? Dice, los propósitos egoístas se convierten en la primera consideración. La obra de capacitar a los hombres para trabajar por la salvación de las almas, dice,
no se considera de tanta importancia como las empresas mundanas. Porque fijaos cuál es el propósito. Dice, las almas perecen por falta de conocimiento, mientras la gente huye o corre por ganar dinero. Los que han tenido la luz de la verdad presente y sin embargo no sienten el espíritu de trabajar para advertir a sus semejantes del juicio venidero, deben dar cuenta a Dios de su negligencia en el cumplimiento del deber. La sangre de las almas, ¿cuáles almas? De las que debería de haber recibido la palabra de la verdad, dije, estará sobre sus vestiduras. ¿Alguien se entera de esta realidad, queridos? En esa huida hacia adelante, en ganar dinero para la ostentación, no se entera nadie, queridos. Y nosotros pretendemos que con esta ropa llena de sangre de todas esas almas que no han recibido la verdad porque no cumplimos con nuestro deber, nosotros creemos que podemos con esta vestidura entrar en el reino de Dios. Bajo ningún concepto, queridos. Bajo ningún concepto. Los viejos abandonados están desfalleciendo, dice, y cayendo. ¿A quién se refiere? A los pioneros, queridos. Nuestros jóvenes no han sido educados para sentir su responsabilidad ante Dios. Se les presentan pocos incentivos para trabajar en la causa. Y entran en los campos que prometen la mayor remuneración con el menor esfuerzo y responsabilidad. Se van a los campos. ¿Pero cuál es el propósito? El dinero. ¿Les acompaña el espíritu? No puede ser, queridos. No entendemos el evangelio. No entendemos el evangelio. El propósito por lo cual van ministrando es por la ganancia. Y cuando no es por amor a Cristo, no puede, que el Espíritu Santo no te puede acompañar, queridos. Entonces, ¿en nombre de quién predicas para recibir el dinero, el sueldo que tanto buscas, tanto deseas? Dice, como pueblo, no avanzamos en espiritualidad a medida que nos acercamos al fin. No nos damos cuenta de la magnitud e importancia de la obra que tenemos ante nosotros. De allí que nuestros planes no sean cada vez más amplios y completos. Hay una triste falta de hombres y mujeres preparados en el auténtico evangelio, ¿verdad? Porque estos ministros sí estaban preparados en las escuelas. ¿Pero a dónde iban? ¿Qué es lo que buscaban? Los campos mejor remunerados. Me pregunto si tiene algo que ver con lo de hoy. Dice, hay una triste falta de hombres y mujeres preparados para llevar adelante la creciente obra de este tiempo. No estamos haciendo ni la 20ª parte de lo que Dios requiere que hagamos. Dice, ha habido un alejamiento de la simplicidad de la obra, haciéndola intrincada, difícil de entender y difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo no acompaña a los ministros, porque están en búsqueda de una mejor vida, mejor sueldo, por consecuencia, una buena vida aquí. Y la simplicidad es motivo de cachondeo, de risa, ¿verdad? Pero si eres tonto, hombre, ven con nosotros, ven a ganar dinero. Dice, el juicio y la sabiduría del hombre, más que la de Dios, han guiado y controlado con demasiada frecuencia. Claro, porque el objetivo prioritario es el dinero, no otra cosa. Dice, muchos sienten que no tienen tiempo para velar por las almas como quienes deben dar cuenta. ¿Y qué excusa darán para este descuido de la importante obra que les correspondía hacer? Buena pregunta introspectiva, ¿verdad? Dije, en nuestro colegio, los jóvenes deben ser educados de la manera más cuidadosa y completa posible para que puedan estar preparados para trabajar para Dios. ¿Cómo lo llama? Colegio. No eran seminarios teológicos, queridos. Eran colegios que preparaban ministros, evangelistas, para proclamar la verdad hasta lo más lejos de la tierra.
Dice, este fue el objetivo por el cual se creó la institución. Nuestros hermanos en el extranjero deben sentir el interés no solo de sostener, sino de proteger el colegio para que no se desvíe de su propósito. Ahora vamos a ver de qué modo se desvía de su propósito. Dice, y sea moldeado como otras instituciones del mismo tipo. El interés religioso debe protegerse constantemente. Interés religioso. Porque ¿qué estaba pasando? Estaban entrando enseñanza mundana, ¿verdad? Dice, la gran cosecha está por recogerse. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos para esta obra? Los líderes de nuestro colegio deben ser hombres de piedad y devoción. Deben hacer de la Biblia la regla y guía de su vida, prestando atención a la palabra segura de la profecía como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Ninguno de nosotros debe atreverse a estar desprevenido ni por un momento, dice, porque a la hora que no pensáis, viene el Hijo del Hombre. Viene la boda del Cordero, viene la venida invisible, previa a la venida visible, queridos. ¿Quién predica sobre esto hoy? Suena chino cuando le presentas a la gente esta verdad. Huyen despavoridos, pero dice, hombre, pero si no estamos escuchando a nadie predicar estas cosas. ¿De dónde viene esto? 1881. Dice, solo los que continúen fieles en el bien obrar cosecharán la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La unión con la naturaleza divina, la que perdió Adán en Edén. ¿Sí? ¿Quiénes recibirán esto? Solo los que continúen fieles. Dice, a muchos que no tienen parte en Cristo se le permite un lugar entre nosotros. Profesores de materias que no tenían nada que ver con la religión. Porque, ¿qué querían hacer con este colegio? Convertirlos en lo que están hoy. Seminarios teológicos. ¿Verdad? Dice, solo los que continúan, a muchos que no tienen parte en Cristo se les permite un lugar entre nosotros. Ministros, profesores y maestros no consagrados ayudan a Satanás a plantar su bandera en nuestras mismas fortalezas. No lo sé si entendemos. 1881, queridos. ¿Desde cuándo se esforzó el enemigo a conquistar la iglesia? Y por el medio que mayor alcance tendría después, hoy deberíamos de verlo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Ha perdido por completo sus fundamentos. Dice, a propósito de nuestro colegio, ha sido declarado una y otra vez. Pero muchos están tan cegados por el Dios de este mundo que no comprenden su verdadero objetivo. ¿Cuál es el Dios de este mundo? El dinero. Esta es la preocupación número 1. Me pregunto por qué nuestros ministros hoy están locos por tener cuantos más doctorados mejor. ¿Por qué será? Dije, Dios diseñó que los jóvenes fueran atraídos a Él, que obtuvieran ahí una preparación para predicar el Evangelio de Cristo, para sacar del tesoro inagotable de la palabra de Dios cosas nuevas y viejas para la instrucción y edificación del pueblo. Los maestros y profesores deben tener un vivo sentido de los peligros de este tiempo y de la obra que debe realizarse para preparar un pueblo que esté en pie en el día de Dios. Pregunto, ¿habrán hecho ellos los deberes? ¿Hubo un pueblo que esté de pie en el día de Dios? 1888, Minneapolis. ¿Lo hubo? No, queridos. Lo habrá hoy. Algunos de los maestros se han estado alejando de Cristo en vez de reunirse con Él. Con su propio ejemplo llevan a los que están a su cargo a adoptar las costumbres y hábitos de los mundanos. Dice, unen las manos de los estudiantes con incrédulos amantes de la moda y la diversión y los llevan un paso adelante hacia el mundo y lejos de Cristo. ¿Quién eran estos jóvenes? Aquellos que iban a ser preparados como ministros. ¿Y en qué estaban preparados?
unen las manos de los estudiantes con incrédulos amantes de la moda y la diversión y los llevan un paso adelante hacia el mundo, pero lejos de Cristo. ¿Y con qué espíritu predicarían después? Con el del mundo, ¿verdad? En esto fueron preparados. Y lo hacen frente a las advertencias del cielo. No solo las que se dan al pueblo en general, sino los llamamientos personales a ellos mismos. La ira, la separación del Señor, dice, se enciende por estas cosas. Salen ministros del colegio, pero separados de Dios. La ira del Señor, la separación del Señor se enciende por estas cosas. Es decir, estos ministros caminan solos. ¿Por qué está la iglesia como está hoy? Aquí tenemos las razones. 1881, queridos. Dice, Dios pondrá a prueba la fidelidad de su pueblo. Muchos de los errores que cometen los que profesan ser siervos de Dios son consecuencia de su amor propio, de su deseo de apropiación, de su sed de popularidad. ¿Por qué está la iglesia como está? Amor propio, deseo de aprobación, sed de popularidad. Y por eso Dios hoy no tiene un pueblo. Dice, cegados de esta manera, no se dan cuenta de que son elementos de las tinieblas. No sé si entendemos lo que estás diciendo. Elementos de las tinieblas, es decir, ministros del enemigo. Eso es lo que están haciendo. Y dice, y no de la luz. Se presentan como un ángel de luz, pero ¿a quién sirven? Despierten, queridos. Despierten. Porque el Apocalipsis 3 precisamente de eso le está hablando a la Odisea. Cristo está a la puerta de la iglesia, ¿y quién está dentro? El espíritu del mundo, de las tinieblas. Elementos de las tinieblas, y no de la luz. Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me seréis. ¿Cuándo? Cuando salimos de medio de ellos. Mientras tanto, no, queridos. Dice, estas son las condiciones bajo las cuales podemos ser reconocidos como hijos de Dios. La separación del mundo y la renuncia a las cosas que engañan, fascinan y atrapan. Ven con nosotros, vamos a ganar dinero. Gabriel, déjate de vivir por la fe. Déjate de tus cosas. Vámonos a África, ¿no? El cachondeo como respuesta. Y no se dan cuenta que están atrapados por el enemigo, queridos, y profesan ser siervos de Dios en medio de la iglesia. ¿Puede haber más ceguera espiritual? ¿Puede haber más engaño? No puede, queridos. No puede. Les tiene el enemigo. Dice, el apóstol Pablo declara que es imposible que los hijos de Dios se unan con los mundanos. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es el yugo? Es el espíritu del mundo, queridos. Dice, con los incrédulos. Esto no se refiere solo al matrimonio. Cualquier relación íntima de confianza y coparticipación con quienes no tienen amor a Dios ni a la verdad es una trampa. Dice el apóstol, continúa, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el que cree con un infiel? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Pero se entera el supuesto pueblo de Dios de esta realidad. ¿Saben dónde están en realidad? ¿Saben a quién están sirviendo? No lo saben, queridos. No lo saben. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Como Dios ha dicho, habitaré en ellos. Habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Entienden esta realidad? Porque esto está hablando de la boda del Cordero, queridos. Algo que la Odisea desconoce casi por completo. Dice, en consideración a estos hechos, exclama,
Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos. Teniendo pues estas promesas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si cumplimos las condiciones, el Señor nos cumplirá sus promesas. Pero hay un trabajo para nosotros que no debemos descuidar. En la fuerza de Jesús, ¿Cuál es la fuerza de Jesús? Él decía, no soy yo, es el Padre que habita en mí. ¿Cómo habita el Padre en él? Mediante el Espíritu. Estamos en esta condición. ¿Estamos buscando la plenitud del Espíritu? Yo creo que ni siquiera nos damos cuenta de que necesitamos esta realidad. De que en la fuerza de Jesús podemos realizarla correctamente. Podemos ir siempre adelante y hacia arriba, creciendo constantemente en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Lo que quiere decir que estamos en la oscuridad, o como mínimo, venimos desde la oscuridad hacia la luz. Dice, los hijos de la luz y del día no deben rodearse de las sombras de la noche y de las tinieblas que envuelven a los obradores de iniquidad. ¿Qué son estas sombras de la noche, queridos? La propuesta de este mundo, mis amados. Pero nos suena chino esto, cuando tú les dices, oye, hemos de vivir por la fe. Nuestra prioridad número uno es un mensaje para el mundo. ¿Pero qué mensaje que ni se enteran? Están tan cegados, tan preocupados por ganar dinero, atrapados por este mundo, que cuando les estás hablando del Evangelio, el verdadero Evangelio, les suena chino. Y se ponen a reír. Vámonos a África, a predicar por ahí. Este es el pueblo de Dios, queridos. Este es el supuesto pueblo de Dios. Dije, por el contrario, deben permanecer fielmente en su puesto como portadores de luz, recogiendo la luz de Dios para derramarla sobre los que están en tinieblas. Pero nosotros no estamos preocupados por esto. No, nosotros estamos preocupados por los que están en las tinieblas para ser mejores que ellos. En las tinieblas, ¿verdad? El Señor exige que su pueblo mantenga su integridad sin tocar, es decir, sin imitar las prácticas de los impíos. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia hoy? Solo hay que presentarse en el aparcamiento el fin de semana que está al lado de la iglesia. Mercedes, BMW, Saudi, en fin. Esta es la simplicidad del pueblo de Dios hoy, queridos. Esta es. Los cristianos serán en este mundo nación santa, pueblo adquirido por Dios, y manifestarán las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta luz no debe oscurecerse, dice, sino brillar más y más hasta el día perfecto. Los abanderados de Cristo nunca han de estar fuera de servicio. ¿Dónde está la iglesia? Fuera de servicio. Buscando las cosas del mundo. Dice, tienen un enemigo vigilante que está esperando y vigilando para tomar el fuerte. Algunos de los que profesan ser atalayas de Cristo han invitado al enemigo a su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Qué somos nosotros? Templo, donde debería de habitar ¿quién? Dios. ¿Y quién habita? Pues el enemigo. Eso es lo que está diciendo. Dice, se han mezclado con él y en sus esfuerzos por agradar han roto la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y de eso nos está hablando Apocalipsis 3. Que tú no sabes, no te enteras, no sabes con quién andas, quién está en tu medio. De eso nos habla Carmel, la experiencia de Elías. ¿Dónde están los servidores de Baal? Engañados, no se enteran. No se enteran. Dice, el Señor nunca quiso que nuestro colegio imitara otras instituciones de enseñanza.
El elemento religioso debe ser el poder controlador. Si los incrédulos eligen esta influencia, está bien. Si los que están en tinieblas eligen venir a la luz, es como Dios quiere. Pero relajar nuestra vigilancia y dejar que el elemento mundano tome la delantera para conseguir estudiantes es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué está ocurriendo hoy en nuestras instituciones educativas? Y somos tan orgullosos de lo que obtenemos, ¿verdad? Dice, la fuerza de nuestro colegio está en mantener el elemento religioso en la ascendencia. Cuando los maestros o profesores sacrifican los principios religiosos para complacer a una clase mundana y amante de la diversión, deben ser considerados infieles a su confianza y deben ser despedidos. Pero no se puede hoy, porque estamos tan integrados con el ecumenismo, con el mundo, que no puedes. Dice, la emocionante verdad que ha estado sonando en nuestros oídos durante muchos años, el Señor está cerca, ¿está también vosotros preparados? No es menos verdad hoy que cuando oímos el mensaje por primera vez. Los más caros intereses de la Iglesia y del pueblo de Dios y el destino de un mundo impenitente e impío por el tiempo y por la eternidad están aquí involucrados, dice. Todos estamos sujetos a juicio. El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo se manifestará desde el cielo, tomando venganza de los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Estos acontecimientos trascendentales están cerca, pero muchos que profesan creer la verdad están dormidos, tan atrapados por el mundo, tan cegados por el Dios de este mundo, el dinero, casas, coches, fama, ostentación, que no se enteran. Dice, seguramente serán contados con el siervo infiel que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Si permanecen en actual posición de amistad con el mundo, es solo aquellos que están esperando en esperanza y fe que Cristo aparecerá sin pecado para salvación. Muchos tienen la teoría de la verdad que no conocen el poder de la piedad. Conocen la palabra de Dios, pero les falta el Espíritu. Dice, si la palabra de Dios habitara en el corazón, controlaría la vida, por los frutos los conocerás. Dice, la fe, la pureza, la conformidad con la voluntad de Dios darían testimonio de su poder santificador. Entonces dejarían de estar enfocados en ganar dinero y la ostentación de este mundo si estarían preocupados por llevar el mensaje a un mundo que perece, que la venida de Cristo es inminente. Pero no están involucrados en esto. Están en otras cosas. Y riéndose de los que sí buscan cumplir con su deber. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, queridos, que nos despierte, que nos demos cuenta de la realidad, que vivimos en un mundo distópico. Ni siquiera cuando día sí, día también ocurren cosas tremendas, no queremos despertar. Para nosotros todavía hay días y que hay que estar preparados para este mundo. Desgraciadamente. ¿Y quién va por Dios? ¿Quién entiende la obra para este momento? Bien poquitos. Bien poquitos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo que hagamos nuestra elección personal. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.